leyes de la retórica y en un curso sobre cine, ¿no? Porque efectivamente entra en todos los temas, pero aparte de eso es fascinante, yo creo, por lo que demuestra del propio Capra, ¿no? Yo creo que Juan Nadie es como otra película artúrica, otra película de caballeros que completa su trilogía, esa mesa redonda artúrica después de El secreto de vivir, de Caballero sin espada, y en realidad yo creo que lo que Capra hace con esta película es convertir el sueño americano en un nuevo Camelot, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa transposición de mitos me parece interesante. También creo que aquí yo creo que en Capra se podría hablar de realismo mágico, en un sentido, por supuesto, distinto al de García Márquez, pero en lo que es el realismo mágico de Capra, lo que se ha llamado con bastante maldad el Capra corno o el Capra cursi, ¿no? Está disuelto con algunas escenas de bastante dureza, ¿no? Desde luego la de la convención bajo la lluvia y el propio final, que yo creo que es más pesimista de lo que podría pensarse, ¿no? a primera vista, y sobre todo que llega aquí a hacer, como ha mencionado Miguel, de modo mucho más convincente que en las dos películas anteriores, lo de convencer a un hombre sencillo, aunque en este caso es un hombre matizado, es decir, que no es un héroe, un bueno absoluto, pero es un hombre limitado, tanto en sus facultades de expresión como en sus facultades intelectuales, llega a hacer de él un héroe, cosa que todo el mundo siempre le estaba diciendo que eso era absolutamente imposible. Es verdad que ese hombre sencillo, pues claro, es Gary Cooper, ¿no? Y a mí personalmente me voy a permitir decir que cuando son tan guapos están muy bien callados, ¿no? Entonces Gary Cooper es espléndido cuando habla, tiene una voz maravillosa, pero tiene unas escenas aquí, yo creo, absolutamente prodigiosas, es decir, que podría haber sido un gran actor de cine mudo, hace unos papeles de mimo, como por ejemplo el juego de béisbol dentro del hotel y todo eso, que es absolutamente extraordinario. Y en pareja este Gary Cooper silencioso y taciturno con una Bárbara Stanwyck que habla por los codos, que es la absoluta vitalidad, el dinamismo, y yo creo que eso es una mezcla pues explosiva, ¿no? y resulta muy convincente como pareja cinematográfica, ¿no? No tanto por el físico, sino esas dos personalidades opuestas. Por lo demás, es una película pues eso, lleno de dualidades, tanto formales como intelectuales, fascinantes, ¿no? A mí me gusta mucho esta oposición muy de la cultura además anglosajona, pues de la ciudad y el campo, ¿no? La ciudad, Babel, Sodoma y Gomorra, el campo, el sitio en que la gente puede llegar a convertir esas pequeñas utopías o esas pequeñas comunidades utópicas, como al principio se pensó que iba a ser además Estados Unidos, y ha habido distintos esfuerzos, hubo distintos intentos a lo largo de su historia por conseguirlo. Y bueno, pues que bueno, yo creo que efectivamente vamos a tener muchísimas cosas que comentar sobre esto, y aparte quería decir que empieza magníficamente, porque en esa película yo he encontrado muchísimos juegos con la arquitectura y con el arte, ¿no? Por supuesto hay una enfatización de lo que es el Art Deco extraordinaria, ¿no? En esos rascacielos, en muchas cosas que veremos más, y esa... Cuando quitan ese letrero de un periódico libre para una sociedad libre con unas letras de molde clásicas de Time y se cambia por unas letras aerodinámicas y una sociedad aerodinámica, yo creo que eso es todo un símbolo de esa América que digamos que se está perdiendo, y que Capra pues la lleva a niveles ya completamente míticos, ¿no? De lo que debe de ser. El New Bulletin, ¿no? Exacto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver la película Juan Nadie. Para la gente que esté especialmente interesada en el cine, quizá Frank Capra les puede decir poco. Se retiró prácticamente hace pues 30 y tantos años, o le retiraron, mejor dicho. Tuvo una última experiencia, iba a haber rodado en España la película El fabuloso mundo del circo. Estuvo en España 6 meses, pero no llegó a un acuerdo porque el guión que él quería no era el que quería Broston ni John Wayne. Pero en esta autobiografía, que yo estoy de acuerdo con Miguel Marías, que es de las mejores que se han hecho sobre lo que era Hollywood y lo que era el trabajo de los directores y lo que era la vida allí, al final hay una enorme amargura. Hay un párrafo en donde él dice: ¿dónde está mi público? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está la gente que venía a ver mis películas? Evidentemente una gran mayoría habían muerto, se habían quedado por el camino, o el cine había cambiado. El cine cambió, evidentemente, pero insisto, para los que estén interesados en el cine, creo que ver a Frank Capra es un privilegio, porque posiblemente es el mejor director de películas que ha habido nunca. Podemos decir que Billy Wilder es uno de los mejores directores escritores que ha habido en el cine, que Anthony Mann es uno de los mejores directores encuadradores, o de saber elegir un tamaño, un encuadre con la cámara.
no porque lo diga John Ford, que ya sería suficiente, pero es que es verdad, es que Frank Capra es un director portentoso. Tiene la técnica de poder rodar como se rodaba en Hollywood, planos contra planos, desglosar una puesta en escena, y de repente ponía la cámara fija cuando casi nadie la ponía entonces, y podía estar minutos enteros haciendo una secuencia, como hay esa fantástica de Jackie Gleason, el director del periódico, hablando con Gary Cooper, o como cuando está contando Gary Cooper el sueño de espalda a la cámara. Es decir, el contraste de sabiduría que tenía Capra era realmente asombroso. Si alguno de los que os gusta de verdad el cine no habíais tenido la posibilidad de estudiar a Capra, creo que esta película va a ser como un deslumbramiento, como pudo ser para una generación anterior ver Ciudadano Kane, que quizá pues Ciudadano Kane junto con El nacimiento de una nación o Abu de Souf de Godard son las películas que más han influido en la historia del cine a otros directores, ¿no? No necesariamente a lo mejor son las mejores, aunque realmente son excepcionales las tres, ¿no? Entonces yo creo que ver a Capra y verle utilizar muchos elementos, muchas ideas, muchos temas, es realmente una verdadera fiesta. Vamos a ver Juan Nadie, de la que hay mucho que hablar, y nada, una película que ya saben que está basada en una historia que se llamaba La vida y la muerte de Juan Nadie. Pero ahora solo vamos a ver Juan Nadie. Con todos ustedes, una maravillosa película de Frank Capra. Bueno, aquí estamos. Ya sabemos cómo ha sido el quinto y definitivo final de Capra, que como contábamos al principio, cuando decidió que este era el final, tuvieron que retirar copias, por lo menos de 6 ciudades. No había llegado, como decía antes de empezar la película Miguel Marías, a la distribución nacional, porque hubiera sido entonces una catástrofe. Hubiéramos tenido que estar hablando entonces de 250 o 300 copias que se tiraban entonces. Nada comparado con las 1000 y pico de ahora, ¿no? Cuando una película se lanza con éxito. Pero, bueno, era el año 1940. 1940. Ese año Hitler regala un coche Mercedes-Benz a Franco. Tiene 6 ruedas y 8 marchas. 1940. Tratado entre Alemania y la Unión Soviética sobre entrega de materias primas y productos industriales. Himmler ordena la construcción del campo de concentración de Auschwitz. 1940. Graham Greene publica El poder y la gloria. Y Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel. No están nada mal, ¿verdad?, estas dos obras. A los 67 años muere en Barcelona el pintor impresionista español Joaquín Mir. Y el 1 de abril se inauguran las obras del Valle de los Caídos, que constará de basílica, monasterio, necrópolis y cuarteles para las juventudes. De esto no puedo decir nada porque no lo conozco. La empresa alemana Krupp recibe el título de empresa modelo nacional socialista. No está tampoco nada mal eso. Y las tropas alemanas cruzan y ocupan Bruselas. En Colombia se descubre que una organización nazi al mando de Erich von Ribbentrop ha estado espiando la organización petrolífera del país. Todo esto, después de haber visto la película, y el ajetreo de la película realmente te produce un fuerte impacto. En junio, Italia entra en guerra al lado de Alemania. El general de Gaulle funda en Londres el Comité Nacional de la Francia Libre. España, con el beneplácito de Francia y del Reino Unido, ocupa Tánger para frenar la expansión italiana en el norte de África. El gobierno de Vichy priva de la nacionalidad francesa a los judíos nacionalizados. Por eso las películas son importantes. A que todos ustedes recuerdan esa botella de agua de Vichy que tira Claude Rains a la papelera en Casablanca, que dentro de nada se va a filmar. En Coyoacán, cerca de Ciudad de México, el español Ramón Mercader asesina a León Trotsky, es dirigente de la Revolución Socialista. Y bueno, digamos que Dino Buzzati publica su obra El desierto de los tártaros, que Valerio Zurlini filmará en los años 80, y Hemingway termina y publica su novela Por quién doblan las campanas, que se desarrolla, como saben ustedes, en España y que sería llevada al cine, curiosamente, por Gary Cooper, que hacía el papel de Roberto Jordán, e Ingrid Bergman, que hacía el papel de María. Los que la han visto en la versión original íntegra, no la que yo he podido ver y la que se ha estrenado luego, muchos años después, hace 20 años en España, los que, insisto, dicen que la han visto en versión original íntegra, que debe durar 3 horas 10, dicen que es magnífica la película de Por quién doblan las campanas. En la versión reducida de 1 hora 50, realmente a mí la película nunca me gustó. Roosevelt es reelegido presidente de Estados Unidos por 3ª vez. Fallece Manuel Azaña, es presidente de la República Española. Carson McCullers publica su novela El corazón es un cazador solitario.
La población de España en el año 40, hace 60 años de esto, es de 26 millones de personas, ahora debe ser de 40 millones más o menos. Y muere en este año, para terminar, el gran escritor Francis Scott Fitzgerald, que pasó sus últimos años como guionista en Hollywood, donde hizo aquellas historias de Pat Hobby realmente extraordinarias. Dejó inacabada su última novela, El último magnate.